Si apoyas a William Pacho, tú ya sabes. Deja tu like y suscríbete al canal porque hoy tenemos una historia que está dando muchísimo de qué hablar en toda Europa. Y no es para menos. Porque cuando uno de los equipos más fuertes del continente empieza a hablar de un futbolista rival con admiración, es porque algo extraordinario está ocurriendo. Y ese futbolista es William Pacho. Sí, William Pacho. El defensor ecuatoriano que está conquistando Europa partido tras partido y que hoy se ha convertido en uno de los nombres más respetados dentro del fútbol internacional. Pero atención, porque esta vez no son solamente los aficionados, no son únicamente los periodistas, ni siquiera son los analistas de televisión. Estamos hablando de jugadores de élite y de uno de los entrenadores más respetados del mundo, Mikel Arteta. Porque cuando un técnico como Arteta observa a un jugador y queda impresionado por su rendimiento, el asunto cambia completamente de nivel. Y sinceramente, tiene todo el sentido del mundo. Porque lo que está mostrando Pacho actualmente es impresionante. Estamos viendo a un defensor que parece haber dado un salto gigantesco en muy poco tiempo. Un jugador que transmite confianza, que transmite liderazgo y sobre todo, que transmite seguridad. Y eso es algo que los grandes equipos valoran muchísimo, porque el fútbol moderno no se construye solamente en delanteros, se construye desde atrás, se construye con defensores capaces de sostener al equipo cuando llegan los momentos difíciles. Y ahí es donde aparece William Pacho, porque cada vez que salta al campo parece jugar con una tranquilidad impresionante. No importa el rival, no importa la presión, no importa el estadio, siempre mantiene la concentración. Y eso es justamente lo que llama tanto la atención. Ahora imaginemos por un momento a Arteta observando sus partidos. Estamos hablando de un entrenador obsesionado con los detalles, un técnico que analiza movimientos, posicionamientos, coberturas, lecturas defensivas. Y cuando observa a Pacho, seguramente encuentra muchísimas cosas que le gustan, porque el ecuatoriano tiene características ideales para el fútbol moderno. Tiene velocidad, tiene fuerza, tiene personalidad, y además tiene una capacidad enorme para interpretar el juego. Eso no se enseña fácilmente. Eso es algo especial y cada vez se nota más, porque muchas veces los grandes defensores no son los que más barridas hacen. Los grandes defensores son los que están donde deben estar antes de que aparezca el peligro. Y Pacho tiene justamente esa cualidad. Lee muy bien las jugadas, anticipa, corrige y toma decisiones inteligentes. Eso es lo que enamora a entrenadores de élite, pero no solamente a los entrenadores, también a los jugadores. Porque dentro del campo, los futbolistas reconocen rápidamente cuando tienen delante a alguien diferente, cuando enfrentan a un defensor que les complica cada acción, cuando se encuentran con alguien que siempre parece llegar antes. Y William está provocando justamente esa sensación. Cada vez más jugadores hablan de él con respeto, porque saben que enfrentarlo no es sencillo. Y eso tiene muchísimo valor. Además, hay algo que impresiona muchísimo, la evolución constante. Porque no estamos viendo al mismo Pacho de hace 2 o 3 años. Estamos viendo una versión mucho más madura, mucho más completa, mucho más preparada para competir al máximo nivel. Y eso es lo que más ilusión genera, porque parece que todavía tiene margen para seguir creciendo. Y cuando un futbolista ya es bueno pero todavía puede mejorar, el techo se vuelve enorme. Ahora bien, hay algo que suele pasar en los grandes equipos. Los jugadores respetan muchísimo a los compañeros y rivales que trabajan en silencio, a los que no necesitan hacer ruido para destacar. Y Pacho encaja perfectamente en esa descripción. No necesita titulares todos los días, no necesita polémicas, no necesita declaraciones extravagantes. Habla en la cancha y eso suele generar una admiración enorme dentro del mundo del fútbol. Porque al final los verdaderos protagonistas son los que responden cuando rueda el balón. Y William está respondiendo, partido tras partido, semana tras semana, temporada tras temporada. Por eso no sorprende que figuras relacionadas con el Arsenal hablen también de él, porque el respeto en el fútbol se gana. Y Pacho lo está ganando. También hay que mencionar otro aspecto fundamental, su mentalidad. Porque llegar a la élite es complicado, pero mantenerse es muchísimo más difícil. Y para mantenerse necesitas carácter, necesitas disciplina, necesitas hambre competitiva. Y todas esas cualidades parecen estar presentes en el ecuatoriano. Eso explica por qué sigue creciendo, eso explica por qué sigue mejorando.
Y eso explica por qué cada vez recibe más elogios. Además, estamos hablando de un jugador que representa muchísimo para Ecuador. Porque cada actuación de Pacho envía un mensaje poderoso. Demuestra que los futbolistas ecuatorianos están preparados para competir con cualquiera. Demuestra que pueden destacar en los escenarios más exigentes. Demuestra que tienen nivel para convertirse en referentes internacionales. Y eso genera orgullo en millones de personas. Porque no es solamente el éxito de un jugador, es el éxito de todo un país futbolero que sigue produciendo talento de primer nivel. Y mientras tanto, Europa continúa observando, los entrenadores continúan observando, los jugadores continúan observando, y cada vez más personas llegan a la misma conclusión. William Pacho ya no es una promesa, ya no es una apuesta de futuro, ya no es un jugador interesante, hoy es una realidad enorme. Un defensor consolidado, un futbolista respetado y un nombre que cada vez pesa más dentro del fútbol europeo. Por eso, cuando se habla de admiración desde el Arsenal y de reconocimiento por parte de Mikel Arteta, la noticia nos sorprende, porque el rendimiento termina imponiéndose siempre. Y el rendimiento de William Pacho está hablando por sí solo. Ahora la gran pregunta es esta: ¿hasta dónde podrá llegar si sigue creciendo a este ritmo? Porque si hoy ya recibe el respeto de entrenadores y jugadores de los mejores equipos del mundo, imagina lo que puede ocurrir dentro de unos años. Y quizá lo más impresionante de todo es que la historia de William Pacho todavía parece estar comenzando, en referentes internacionales, y eso genera orgullo en millones de personas. Porque no es solamente el éxito de un jugador, es el éxito de todo un país futbolero que sigue produciendo talento de primer nivel. Y mientras tanto, Europa continúa observando, los entrenadores continúan observando, los jugadores continúan observando, y cada vez más personas llegan a la misma conclusión. William Pacho ya no es una promesa, ya no es una apuesta de futuro, ya no es un jugador interesante, hoy es una realidad enorme, un defensor consolidado, un futbolista respetado y un nombre que cada vez pesa más dentro del fútbol europeo. Por eso, cuando se habla de admiración desde el Arsenal y de reconocimiento por parte de Mikel Arteta, la noticia nos sorprende, porque el rendimiento termina imponiéndose siempre. Y el rendimiento de William Pacho está hablando por sí solo. Ahora la gran pregunta es esta: ¿hasta dónde podrá llegar si sigue creciendo a este ritmo?